Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por la espera. Espero que estén teniendo una excelente mañana. Me presento, mi nombre es José Triviño, el profesional de marketing de Infortec. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre qué se trata, ¿cierto? Pues antes de entrar en contexto y todo, creo que es importante resaltar de que estamos viviendo actualmente en una era digital donde lo que realmente cueste, lo que realmente vale para las empresas son los datos. Entonces, el compromiso que nosotros tenemos como Infortec es proteger los datos de sus empresas para que ustedes, los ingenieros de TI, puedan dormir tranquilos y puedan estar tranquilos de que nada malo va a pasar. Y si en algún caso, pues extremo, llega a pasar algo, saben que cuentan con nuestro apoyo y con el apoyo de nuestro equipo de ingeniería, los cuales les van a ayudar pues en todo momento. Entonces, ya saben cuál es el compromiso de nosotros, que es que ustedes estén tranquilos, que se protejan, que de la ciberseguridad nos ocupamos nosotros. Ya, pues en este orden de ideas le quiero dar ya la palabra a nuestro speaker de hoy. Les presento a Andrés Mosquera, que es el preventa de Palo Alto. Entonces, dale Andrés, muchas gracias. Hola, buenos días a todos. José, quisiera preguntarte si me escuchas bien. Antes que Sí, nada. sí, perfecto. Listo, perfecto. Entonces, primero que todo, pues agradecerles el espacio. De la mano de Infortec, pues hemos ido generando como estrategias, hemos ido revisando también, digamos, cómo dentro de la estrategia que tiene Infortec para pues todos ustedes, los clientes, cabe Palo Alto y podemos ofrecer más allá de vender un producto o una solución, brindar una estrategia de ciberseguridad que pueda aplicar a diferentes entornos, a diferentes clientes y a diferentes campos. Entonces, sin más preámbulo, bien como lo decía el slide inicial de esta presentación, la idea es poder presentar un escudo digital dentro de la estrategia, pero primero necesitamos ver cuál es el contexto y cuáles son las necesidades que se tienen a nivel del mercado últimamente, en qué es la protección a nivel de red. Entonces, se trata, bien como lo decía el slide inicial, hace parte de la estrategia del ecosistema de Palo Alto que se encarga en la parte de la protección de seguridad de red. Sin embargo, ¿qué es seguridad de red? Es como algo que me gusta iniciar hablando en las presentaciones o en las conversaciones. Es Antiguamente, hablamos de es incluso menos de una década, veíamos cómo de cierta manera el proteger el data center, el proteger la oficina principal, era, era la parte de, eh, perdón, me confirman, ¿ahí se está viendo mi presentación o no? Me dirán, por ahí vi en el chat. Sí, sí, Andrés, ahí se está viendo. Ah, listo, perfecto. Bueno, volví a comentar, han cambiado las demandas a nivel de cómo el segmento de red ha cambiado. Antiguamente veíamos que al proteger el data center o donde tenía mis servidores, ese era mi perímetro. Sin embargo, en las últimas décadas y aún más acelerado pues con el tema del teletrabajo, el trabajo híbrido, que pues nos vimos obligados hace unos 4 años por el tema de la pandemia, es vemos cómo de cierta manera tanto la disponibilidad de las aplicaciones ha cambiado, ya las aplicaciones no están en un centro de datos específico, ya están distribuidas de manera de que tengo parte, independientemente de pronto mi sector de negocio, yo tengo mis aplicaciones alojadas en diferentes ecosistemas. Entonces puedo tener aplicaciones a las cuales los usuarios de la compañía o los clientes para los cuales presto servicio van directamente hacia aplicaciones tipo SaaS. Hay aplicaciones que aún tengo en mi data center, hay aplicaciones que puedo tener en nubes públicas, en nubes privadas, en nubes híbridas. Y desde el lado del usuario, desde el lado del cliente, vemos cómo este esquema híbrido ha cambiado de que ya el usuario no va a un lugar físico, a una oficina a conectarse netamente, sino pues que, como lo vemos incluso más en nuestro área de TI, el tema de la proliferación del trabajo híbrido
y cómo los usuarios pueden conectarse desde la oficina, desde su casa, si están viajando, y de igual manera deben tener acceso a las mismas aplicaciones y pues de igual manera deberían tener la misma rigurosidad para el acceso de las aplicaciones. Vemos cómo desde todos los usuarios y dispositivos, desde todas las locaciones, hacia todas las aplicaciones, están en Internet o en Data Center, deberían de ser aseguradas y deberían tener una inspección continua de seguridad basándonos en conceptos de cero confianza. Entonces, volviendo al tema de cero confianza, ¿qué deberíamos tener en cuenta cuando hablamos de esa protección de red? Tenemos estos cuatro pilares o estos cuatro parámetros que, si bien hace parte del ecosistema o la estrategia de Palo Alto a nivel de seguridad de red, deberían ser transversales en una solución que yo debo implementar para asegurar esa parte de red. Ya vimos en el anterior slide que vamos mucho más allá de que tengo todo en mi data center y ya protegiendo mi data center y mi perímetro físico, ya estoy seguro. Ah, ya esta distribución de cargas de trabajo, pues debería asegurarlas y realmente ese es el aseguramiento de mi red. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debería tener en cuenta dentro de esta estrategia de cero confianza? Lo primero, debo tener una visibilidad completa más allá de quizás lo que nos brindaban los firewalls legados en las soluciones tradicionales o convencionales de seguridad de red que me brindaba puerto, IP, protocolo y quizás algunas integraciones a nivel de usuarios, a tener visibilidad de todas las aplicaciones, aquí llevando un control a nivel de la capa de aplicación de todos los usuarios, independientemente desde donde se conecten e incluso desde los dispositivos y desde las máquinas a las cuales se conectan. Muy importante, también lo veremos más adelante en la presentación, tener visibilidad del tráfico cifrado y de las aplicaciones independientemente hacia donde los usuarios se vayan a conectar. Lo segundo, que debe tener una solución de seguridad madura y de vanguardia, es poder reducir la superficie de ataque. Entonces, cómo puedo poder reducir la superficie de ataque? Lo primero es, basándonos en los principios de cero confianza, es tener una inspección continua a nivel de seguridad y una verificación continua. Entonces, ¿cómo lo logramos? Una solución madura debía tener primero control a nivel de la capa de aplicación, yendo más allá de puertos, protocolos, que de cierta manera los atacantes tienen controles o más que todo, más que controles, tienen técnicas evasivas que van mucho más allá de los puertos y pueden hacer ataques basados usando uso de algún puerto, algún protocolo que esté permitido y exfiltrando información y usando de pronto aplicaciones diferentes no sancionadas. Entonces, poder limitando los dispositivos, hacer un control a nivel de qué tipo de tráfico está pasando por mi red. eh, Perdón, un momento. Me confirman si ahí está, José, me confirma si está en la parte de funcionales de seguridad. Es que creo que se corrió los slides. Sí, Listo, ya estamos perfecto. nuevamente. Listo, continúo. Y tercer y cuarto pilar muy importante, si bien es fundamental poder prevenir todas las amenazas conocidas a nivel de exploits, de los kits de explotación de vulnerabilidades, a nivel de malware, comando y control, es aún más fundamental poder prevenir lo que yo no conozco, lo que no tiene firma, lo que de pronto no tiene un exploit conocido o que de pronto es una vulnerabilidad de día cero. ¿Cómo yo me protejo ante lo que yo no conozco? Y ante quizás lo que muchas veces los atacantes van un paso adelante, que es todas esas técnicas, por ejemplo, de malware polimórfico o temas de explotación de vulnerabilidades de día cero, yo debería, una solución de seguridad madura debería poder blindarme ante todos esos tipos de técnicas. Claramente basado pues en motores de protección a nivel de anomalías que se puedan presentar en mi red, en temas de técnicas evasivas, técnicas basadas en machine learning, de aprendizaje continuo.
¿Qué nos ofrece Palo Alto basado una vez el contexto de estos cuatro pilares que deberíamos tener en cuenta en una solución madura de seguridad de red? Nos ofrece estas seis características que iremos viendo a lo largo de la presentación. eh, y muy importante es, a diferencia de pronto otras soluciones que pueden tener esos gaps a nivel de tanto la parte de TI, a nivel de gestión y a nivel de features de seguridad, poder brindar las mismas capacidades independientemente del factor de forma. Entonces aquí vemos cómo estas capacidades, esas seis capacidades transversales, están en los factores de diferentes factores de forma. Si lo vemos en firewalls físicos, en firewalls virtuales, cuando hablamos de firewalls virtuales, hablamos de poder yo desplegar máquinas virtuales, ya sea en un data center privado, ambientes de VMware SX, en Cisco, en temas de, por ejemplo, nube pública, AWS, Azure, GCP, OCI, o incluso entrando directamente hacia las aplicaciones o hacia las cargas de trabajo microservicios, teniendo protección a nivel de eso que quizás no sale, por ejemplo, de una VPC o, o que no sale, por ejemplo, de un security group, directamente protegiendo las cargas de trabajo con firewalls basados en contenedores. Entonces, es muy importante tener en cuenta que desde los microservicios hasta el gran perímetro que pueda tener en mis aplicaciones, debería tener primero el mismo look and feel y las mismas capacidades para poder gestionar y para poder aplicar políticas basadas en principios de cero confianza. ¿En qué se basa Palo Alto? Palo Alto tiene algo que se llama una arquitectura de paso único o Single Pass Parallel Processing, que permite y que diferencia Palo Alto respecto a la competencia de otras soluciones, es que se hace un procesamiento en paralelo dentro de una vez ingresa el paquete, por decirlo así, se empieza a procesar en paralelo y esto lo que permite es brindar unas capacidades en paralelo, bien como lo dice el nombre, a nivel de inspección. Entonces, esto lo que me permite es brindar una baja latencia a nivel de seguridad de red y tener un alto rendimiento al incorporar diferentes características o features de seguridad que, como les digo, igualmente veremos más adelante, sin afectar el rendimiento de la máquina. Entonces, más allá de pronto de que si yo le prendo diferentes funcionalidades de seguridad, yo no debería del por qué sacrificar la seguridad. Yo no debería del por qué empezar a sacrificar la seguridad por de pronto rendimiento. Entonces es algo y es un gran diferencial que tiene Palo Alto respecto a otras soluciones del mercado. Entonces, ¿en qué se basa la arquitectura de Single Pass para el processing? En dos cosas. Como les decía, un hardware que maneja el procesamiento en paralelo y segundo, un software que maneja este motor de paso único dentro de las diferentes funcionalidades de seguridad, distribuyéndolas de manera equitativa o de manera paralela cuando se inspecciona un paquete. Aquí tenemos de pronto un poco más a detalle de cómo se maneja la arquitectura de Single Pass para el processing. Lo primero, como les decía en el anterior slide, es poder brindar un rendimiento predecible, que de cierta manera que si yo le empiezo a activar funcionalidades, quizás lo que me dice teóricamente una hoja de datos, un datasheet, eh, no empiece yo a sacrificar y decir, no, yo no lo voy a activar ciertas funcionalidades y de pronto dejar esa brecha de seguridad de rendimiento versus capacidades de seguridad. Lo segundo es poder brindar de igual manera una administración, un look and feel, un single pane of glass dentro de las diferentes capacidades o de los diferentes factores de forma que me permita blindar las diferentes cargas de trabajo independientemente desde donde tenga el factor de foro. ¿Me confirmas, José, nuevamente si se puede ver? Creo que alguien escribió nuevamente que no se está Hola, sí, viendo. pues nosotros aquí sí la estamos viendo. No sé si la persona que escribió pueda como salir y volver a entrar, porque nosotros sí podemos verla. Listo, perfecto. Bueno, continuando con lo que les estaba comentando, el tema, lo primero y fundamental es el tema de poder clasificar las aplicaciones, yendo mucho más allá de puertos, protocolos.
Y una vez yo ya caracterizo y hago ese modelamiento de las aplicaciones, hago un control basado en capa 7, poder de igual manera, como les decía, hacer todas esas inspecciones de seguridad en paralelo una vez yo ya identifico la aplicación y a partir de ahí manejar todo mi motor de políticas y de seguridad sin sacrificar el performance de la máquina. Eso es algo fundamental a tener en cuenta y que es un diferencial de Palo Alto respecto a otras soluciones. Por eso, quizás si alguno de ustedes ven o verán a futuro hojas de datos de los firewalls, van a ver que no hay 10, 15 ítems de que si yo le prendo diferentes features de seguridad, se va a ir degradando el performance de la máquina, sino vamos a ver un performance a nivel de control de aplicación y otro performance a nivel de threat prevention, es como se llama conceptualmente el tema de seguridad en Palo Alto, o el tema de Content ID, activando todos los features de uno o todos los features de seguridad. Aquí haciendo un poco de zoom en la parte de AppID. AppID es la parte patentada de cómo es el motor de clasificación de Palo Alto. Esto inició desde el 2007, basado, como les decía, incluso antes, un par de años antes de que se empezara a proliferar el concepto de cero confianza. Palo Alto implementó el tema de vamos a hacer control a nivel de aplicaciones, más allá de puertos y protocolos. Entonces, lo primero, fundamental, hacer un control a nivel de capa 7. Como les decía, el primer pilar fundamental dentro de una solución madura basada en cero confianza es poder ganar visibilidad transversal. Lo segundo es, debo tener en cuenta que más del 95% del tráfico hoy en día es cifrado. De hecho, hoy en día es rara los portales web o las aplicaciones que estén, por ejemplo, sobre HTTP o tráfico no cifrado. Es poder yo tener visibilidad sobre el tráfico cifrado, poder identificar aplicaciones y de igual manera, aquí, como se muestra un poco, es poder decodificar las aplicaciones que quizás estén corriendo sobre, no sé, una aplicación, para poner un ejemplo, Teams que esté corriendo sobre HTTP, poder decodificar esos protocolos y de igual manera, con un motor heurístico, poder clasificar aplicaciones en tiempo real para aplicar controles a nivel de la capa de aplicación. Entonces, de ahí cerramos esa brecha que pueda haber de yo abrir un puerto, abrir la navegación por el puerto, por ejemplo, 8443, a permitir navegación a nivel de la capa de aplicación, a nivel de web o a nivel de Teams o las aplicaciones que requiera mi compañía. Lo segundo, muy importante dentro del tema de visibilidad, es poder yo clasificar los usuarios, aplicar políticas o reglas de seguridad a nivel de usuarios, apalancado muchas veces incluso y cuando lo requiera, de si por ejemplo quiero evitar, por ejemplo, ataques de phishing, poder forzar o aplicar una autenticación de múltiple factor para el caso que lo requiera, y así evitar, por ejemplo, que mis credenciales se vean expuestas, por ejemplo, en un ataque de phishing, un ataque de farming que pueda exfiltrar esa información, esas credenciales de los usuarios de la compañía. Cuarto y muy importante es el tema de poder yo clasificar grupos de usuarios de manera dinámica. Esto va muy de la mano de igual manera con lo que les decía de una inspección continua de seguridad y poder aplicar políticas o reglas dependiendo del contexto del usuario. Entonces, que si un usuario, no sé, hace parte del dominio, está autenticado dentro del ecosistema del cliente o de mi ecosistema como usuario final, es poder yo de igual manera, si el usuario se ve comprometido a nivel de seguridad, poder de manera dinámica, sin tener que yo aplique o que cambie su usuario, por ejemplo, una VLAN de cuarentena, a partir de su estado de seguridad, poder hacerlo de manera dinámica, aplicar políticas de manera dinámica de igual manera, dependiendo del estado del dispositivo o del tráfico de red que se esté viendo. Bueno, como tercera medida es poder brindar una identidad de manera transversal basada en concepto de nube. Es si yo tengo, por decirlo así, como les decía, diferentes firewalls, tengo un firewall físico, tengo un firewall a nivel de nube pública en mi data center privado,
poder de manera transversal y apalancado en servicios de IDP, por ejemplo, poder brindar una autenticación única dentro de todos los ecosistemas y políticas de igual manera que estén validadas de que si el usuario va hacia una aplicación en nube o si va a una aplicación que está en mi data center, poder validar de manera transversal o con la misma autenticación los usuarios que se están conectando y aplicar las mismas reglas de seguridad. Entonces, todo esto se lleva con la parte de Cloud Entity Engine, que básicamente es un motor en nube que toma, por decirlo así, todas esas autenticaciones o todos esos eh, IDPs o providers a nivel de autenticación de manera transversal y de igual manera poder brindar una autenticación transversal para todas los factores de forma. Lo cuarto, en temas de visibilidad, también es muy importante poder yo identificar los dispositivos que se están conectando a la red. Hay muchos dispositivos, si por ejemplo vamos al mundo de OT y IoT, que son dispositivos que pueden tener una dirección IP, pero como les decía, yo más allá de aplicar políticas a nivel de puertos, protocolos e IPs, debería yo tener el contexto a nivel de atributos, a nivel de qué tipo de dispositivo está conectando. Si hablamos, por ejemplo, de unas cámaras, esas cámaras deberían tener acceso solo a determinados puertos, a determinados dominios o FQDNs, pero lo primero es poder identificarlos, mapearlos. ¿Y cómo logra esto Palo Alto? Brindando una visibilidad primero a nivel de Machine Learning, de cuáles son esos decoders que tienen esos o cómo se está comunicando esos dispositivos para de igual manera poderlos mapear y ya empezar a aplicar políticas a nivel de dispositivos, más allá de a nivel de direcciones IP. Lo quinto, como les decía, es importante el tema de tener visibilidad sobre el tráfico cifrado, que realmente, única y exclusivamente por temas, por decirlo así, de confidencialidad de la información o por temas de data que pues no debería tener visibilidad. Ese tráfico dejarlo cifrado, por ejemplo, temas de tráfico bancario, tráfico, por ejemplo, de información médica de los usuarios. Bueno, a nivel por regulaciones y demás, ese tráfico no debería descifrarse, pero para todo lo demás es importante que se pueda descifrar ese tráfico y tener visibilidad. ¿Por qué? Porque dentro de los diferentes ataques, los atacantes de igual manera están usando canales cifrados, TLS, SSL, e incluso haciendo exfiltración a nivel de cover channel. Entonces, es importante poder tener visibilidad y de igual manera por ejemplo, si los usuarios o mis clientes están conectando hacia aplicaciones o hacia portales que tienen certificados que no son validados o no tienen un cifrado fuerte, de igual manera poder bloquear o tomar decisiones diferentes a nivel de seguridad. Finalmente, y el último en el cual voy a hacer un poco más de énfasis es el tema del Content ID. Entonces, el Content ID es todo el tema, primero que se apalanca de, el tema de poder identificar las aplicaciones, los diferentes decoders, y de igual manera poder empezar a aplicar los diferentes controles a nivel de seguridad. Ya una vez tengo toda la visibilidad a nivel de red, a nivel de usuarios, a nivel de aplicaciones poder brindar esa protección en las diferentes capas o licencias o capacidades de seguridad de manera transversal dentro de los mismos suscripciones o licenciamientos que se tienen. Entonces, esta parte, pues es cuando me brinda el tema, por ejemplo, protección a nivel de vulnerabilidades, a nivel de IPS, a nivel de temas de firmas, tanto en tiempo real como firmas conocidas, y de igual manera poder apalancarse de motores de Machine Learning para esa identificación de malware o de técnicas evasivas de día cero. Aquí vemos un poco de cómo es el ecosistema interno que se tiene a nivel de Palo Alto dentro de sus diferentes factores de forma en la parte de Strata, tanto para el tema de los firewalls físicos, los hardware firewalls, como para el tema de los firewalls virtuales o los software firewalls. Tenemos estas capacidades transversales
con un mismo factor de forma a nivel de activación de políticas, de gestión, también de monitoreo y de reportería, independientemente del factor de forma, y todas las capacidades de seguridad a las cuales les vamos a hacer un poco de zoom en los siguientes slides. ¿Qué quiero resaltar acá? Palo Alto lleva más de 11 años como líder en el cuadrante de Gartner. Hace ya 3 años fue el primero en adoptar el tema de hacer un tema de inline machine learning. ¿Qué quiere decir esto? Poder bloquear hasta el 95% de las amenazas en tiempo real, más allá de esperar ese paciente cero o de que yo espere el veredicto, por decirlo así, de un sandbox. Entonces, esto se apalancó netamente en el tema de Machine Learning basado en línea, que brindaba pues tanto los hardware físicos como el tema de los firewalls virtuales y el tema de poder apalancar o brindar, digamos, las funcionalidades de manera transversal desde en ambientes containerizados, virtuales, con factores de forma que incluso brindan infraestructura 5G con algunos firewalls que lo requieran, o incluso firewalls tipo rugerizados para ambientes de alta humedad o ambientes con alta vibración, por decirlo así, o ambientes OT. Aquí voy a empezar a hacer zoom en cada una de las diferentes capacidades de seguridad. Lo primero es el motor de Advanced Threat Prevention, que me previene más que todo el tema del motor de Advanced Threat Prevention. Es poder brindar esas capacidades primero, claramente, brindar capacidades a nivel de firmas de seguridad, firmas de IPS, anti-malware, antivirus, anti-spyware, pero segundo y más importante es poder bloquear todo lo que no es conocido. Entonces, a partir, como les decía, del motor de Machine Learning, que se basa en las técnicas de Advanced Threat Prevention, es poder de igual manera, por ejemplo, ese comando y control que se pueda presentar con técnicas evasivas, poder detectar y clasificar en tiempo real. Y de igual manera, si hay, por ejemplo, técnicas evasivas como, por ejemplo, lo que es Cobalt Strike, poder detectar y bloquear netamente basado en temas de Machine Learning, bloquear todo en línea. Mientras, por ejemplo, espero un veredicto de Wildfire, que lo veremos más adelante, que es el motor de protección de todas esas amenazas de día cero y de amenazas desconocidas. Entonces, aquí vemos algunas de las estadísticas de cómo se previenen diferentes ataques y cómo a nivel de, por ejemplo, competencia y otras soluciones, se han bloqueado hasta un 48% más de ataques evasivos a nivel de comando y control respecto a otras soluciones del mercado. Entonces, esta es como la solución o digamos es como la parte de seguridad inicial que debe tener, que apalanca la parte de Strat. Lo segundo es el tema de Advanced URL Filtering, que nos permite esta funcionalidad a nivel de seguridad, más allá de pronto lo que pueden hacer otras soluciones de, sí, poder categorizar URLs, digamos, maliciosas o URLs, por ejemplo, de phishing y demás, poder realizar esta clasificación en tiempo real, basado, como les decía, en un motor de Machine Learning. Entonces, todo este análisis, hacerlo de manera dinámica e incluso poder bloquear, por ejemplo, exfiltraciones de credenciales hacia sitios maliciosos de phishing, por decirlo así. De cierta manera, yo poder bloquear si, por ejemplo, mis usuarios están escribiendo sus credenciales del dominio o de correo hacia un sitio pues que no está permitido. Adicionalmente, ¿qué nos permite Advanced URL Filtering como parte de la estrategia de Zero Trust? El poder clasificar los sitios en tiempo real, que si, por decirlo así, un sitio se ve comprometido, un sitio que no es malicioso, no sé, un sitio de noticias, por decirlo así, se ve comprometido y tiene un JavaScript o un script malicioso dentro de su código, poder bloquear en tiempo real y poder analizar continuamente, basado en motores de Deep Learning y Machine Learning, cuál es el contenido de ese sitio y poder bloquear o no el contenido del mismo. Entonces,
esto va más allá de esperar de pronto unas firmas de 24, 48 horas o actualizaciones que me puede dar el fabricante. Bueno, este sitio ya no hace parte de un sitio de noticias, sino es un sitio de malware, sino poder bloquear esas amenazas en tiempo real. Tercero, el tema de Advanced Wildfire. Wildfire, más allá de ser un motor de sandbox, es toda una estrategia, por decirlo así, o un componente de inteligencia de amenazas que no solo, si bien hace parte de la parte de Strata, no se basa únicamente para protección a nivel de firewall. Entonces, esto va más allá de un motor de sandbox que yo envío de pronto el la muestra de malware y aquí ya vamos apalancando muchas capacidades adicionales que están basadas, por decirlo así, por ejemplo, en el tema de malware que es altamente evasivo, malware de día cero que no se ha visto antes, poder de igual manera poder ejecutar muestras en máquinas virtuales, porque, bueno, ya los atacantes saben que los motores de sandbox se ejecutan en una máquina virtual, entonces hacen sus payloads de manera evasiva, que pues si se están ejecutando en una máquina virtual no haga el mismo comportamiento. Aquí ejecutarlo en bare metal, o sea, en equipos físicos, en máquinas virtuales, en diferentes sistemas operativos y poder brindar protección hacia todas ese malware evasivo o de día cero o posibles incluso, digamos, sí, muestras que estén sobre archivos, por ejemplo, que no sean ejecutables, digamos, sobre macros, sobre PDF, sobre docx, entre otros. Entonces, va mucho más allá de un motor de sandbox natural y es toda una estrategia de inteligencia de amenazas que es transversal a todo el portafolio de Palo Alto Networks. La parte de seguridad de DNS, esto es algo fundamental porque los atacantes, bien les decía en la parte o en el primer slide, algo que quieren hacer los atacantes es, una de las últimas cosas que hacen es, digamos, exponer un sitio web. Entonces, me gusta conversar, por ejemplo, con los clientes y con los canales de igual manera, que lo último que hace un atacante cuando, por ejemplo, exfiltra información es hacer un defacement. Entonces, el defacement es como su firma, es lo último que hace, pero antes de eso, pues ya hizo todas las acciones maliciosas que quería, exfiltrar información, no sé, si es, por ejemplo, el tema de un ransomware, poder ejecutar eso en las joyas de la corona o en los servidores específicos que van a generar mayor indisponibilidad. Y algo que usan mucho los atacantes, como vemos en este slide, es el canal de DNS. Entonces, los atacantes saben que el DNS es un protocolo que realmente pues es usado, es permitido pues en casi todas, por no decir que en todas las entidades, y hacen uso de este para exfiltrar información, temas de cover channel y demás, y de igual manera para temas de comando y control. ¿Qué nos permite la seguridad de DNS? Está netamente apalancada en un motor de Machine Learning que me permite analizar esos requests DNS y de igual manera que usan los atacantes también para temas de comando y control, para temas de beaconing y demás. Pueden usar, por ejemplo, técnicas de dominio de DGAs, que básicamente lo que es dominios generados aleatoriamente. Entonces ellos tienen un wildcard y pueden generar muchos dominios. Esos dominios no están categorizados dentro de una categoría URL, por decirlo así. Entonces pueden usar eso para exfiltrar información, para temas de comando y control. Pueden usar entunelamiento DNS sobre otros protocolos para exfiltrar información de igual manera. Toda esta capa de visibilidad nos la brinda Palo Alto con su motor de DNS Security. Es bastante sencillo su despliegue porque estos análisis se hacen en paralelo en nube. Entonces, todos los paquetes o todos los requests que se hacen a nivel de DNS se hacen en paralelo los que está viendo el firewall. Si por algún motivo se empieza a ver un patrón malicioso, poder, por ejemplo, que esas respuestas DNS no vengan directamente o no vayan, por ejemplo, a ese actor malicioso, sino se queden, por ejemplo, como en un sinkhole y poder brindar protección en tiempo real, siempre teniendo visibilidad sobre el protocolo
y basado netamente en analítica, en el comportamiento de esos requests que se están dando para bloquear toda esa protección a nivel de dominios, de comando y control, de temas de exfiltración y realizándolo de manera continua en todos los factores de forma. Aquí vamos con la parte de Data Loss Prevention. Algo importante a tener en cuenta, esto también es transversal, no solo para el tema de los firewalls, como dice aquí en Next Generation Firewall y VM Series, sino este es un componente que es transversal en todas las capas y en todos los componentes de seguridad del Palo Alto, la parte de endpoint, en la parte también de igual manera de, por ejemplo, nube pública, con los componentes de Prisma. Eh, eh, Nos ofrece también de igual manera un despliegue fácil y también yendo de la mano con temas de políticas de cumplimiento, con temas de estándares, PCI DSS, temas de HIPAA, GDPR, entre otros, y de igual manera brindando la posibilidad de brindar protección ante exfiltración de información sobre, por decirlo así, o temas de OCR, temas de patrones de datos, Language Processing, y también contenido específico que yo no quiera que sea exfiltrado. Eso sobre las diferentes aplicaciones, sobre los diferentes destinos y diferentes factores de forma que ofrece la plataforma. En la parte de IoT, esto va un poco apalancado en lo que les decía en la parte de poder descubrir los dispositivos que están en la red. Si, por ejemplo, algo que pueden usar, otra de las tácticas que usan los atacantes es, por ejemplo, poner un rogue device o un rogue AP. Y de igual manera, si yo no tengo visibilidad en las soluciones tradicionales o si, por ejemplo, esa vila no pasa por el firewall, ahí hay un punto ciego y es algo que pueden usar los atacantes para, como vector de ataque. Entonces, ¿qué nos permite dentro de la estrategia de confianza cero esta parte, esta suscripción o licenciamiento de IoT? Es poder tener visibilidad de más del 90% de los dispositivos que están conectados a la red, como lo dice ahí, en menos de 48 horas, poder de igual manera empezar a mapear y revisar los atributos que tienen esos dispositivos. Si es una cámara web, tener los atributos de, bueno, una cámara, una DVR, o si es, por ejemplo, un dispositivo médico, si es un dispositivo OT, una impresora, entre otras, poder yo sacar ese fingerprint, poder evaluar qué dispositivo es, poder de igual manera, en el caso, por ejemplo, de algunos dispositivos OT, que quizás no permiten el parcheo de vulnerabilidades porque su sistema operativo pues es restringido o porque de pronto pues ya no tiene parches de seguridad, poder también blindar como un control compensatorio hacia esos dispositivos OT y poder brindar una segmentación a nivel de atributos, a nivel granular de toda esa capa de dispositivos. Como les decía, yendo desde cámaras de VR que puedan ir hasta dispositivos médicos, impresoras o dispositivos de SCADA, PLC, entre otros. Entonces, ¿cómo se logra esto? Con un componente de Machine Learning de la telemetría que tienen los firewalls para poder de manera continua categorizarlos y dar los atributos de estos a nivel de red. Eh, La parte de aseguramiento y de temas de Shadow IT se puede de igual manera visibilizar desde la parte de los firewalls. Algo muy importante es poder, hay cientos de aplicaciones que en el día a día los usuarios hacen uso de, como parte de sus actividades diarias y es muy importante yo poder tener visibilidad de qué aplicaciones pueden ser sancionadas o cuáles son las permitidas por la entidad y cuáles de cierta manera deberían ser bloqueadas o deberían ser monitorizadas como un posible canal de exfiltración de información. Entonces, dentro de esas aplicaciones que no son sancionadas, podemos encontrar, no, no sé, por ejemplo, Mediafire, Dropbox, Box, entre otras, cuando, por ejemplo, la entidad tiene su parte corporativa, por decirlo así, en Office 365, en OneDrive, en Gmail, en G Suite y demás. Entonces, que nos permite la parte de SaaS Security poder tener visibilidad sobre un espectro incluso de más de 40.000 aplicaciones no sancionadas
y poder brindar controles granulares sobre qué hacen los usuarios hacia o qué van a hacer hacia esas aplicaciones. Entonces, por ejemplo, no permitir la subida de información o el compartir información a nivel de red hacia alguno de estos canales y sí permitir, por ejemplo, a los canales que son sancionados dentro de las aplicaciones que son permitidas. Entonces, todo esto de igual manera es el tema de transversal a nivel de, esto es una suscripción en nube, no hay que desplegar como infraestructura adicional y esto está en todos los diferentes factores de forma, de igual manera, desde los firewall físicos, firewall virtuales, o incluso, pues no hace parte de esta charla, pero dentro del componente de SASE o de Secure Service Edge que se tiene con Prismax. Eh, un componente muy importante es la parte de Global Protect, así es como lo llama Palo Alto, yendo más allá del permitir conexiones a nivel de VPNs cliente a sitio, a realmente brindar una capacidad de Zero Trust Network Access. Entonces, Zero Trust Network Access hace parte de pues, todo este universo de cuál es la estrategia de cero confianza y lo que nos va a permitir es brindar el acceso a las aplicaciones basado en el menor privilegio. Entonces, ¿qué nos permite Global Protect? Como les decía, más allá de ir a una VPN tradicional, de que yo aseguro el acceso de un usuario hacia un segmento de red o hacia un servidor, poder asegurar el acceso basado en aplicaciones, basado en el perfil del dispositivo y basado en una verificación continua del estado del dispositivo. Que si mi dispositivo, no sé, si me estoy conectando desde, por ejemplo, un dispositivo que es aprovisionado por la empresa, tenga un acceso diferente que, por más que sea mi usuario, me esté conectando desde, por ejemplo, mi dispositivo personal. O que si se ve comprometido por algún motivo mi dispositivo, que por algún motivo se bajó el firewall o que se desactivó, por decirlo así, el motor de DLP, poder de igual manera inspeccionar de manera continua y aplicar políticas o accesos diferentes. Entonces, con esa granularidad nos permite Global Protect y nos brinda una funcionalidad basada netamente en Zero Trust Network Access. Finalmente, capacidades de SD-WAN embebidas dentro de los firewalls, que nos brinda la parte de SD-WAN de los firewalls, poder apalancar o usar uso eficiente de los diferentes canales de comunicación o canales WAN que pueda tener en diferentes sedes, si tengo diferentes branches, si tengo un data center principal, poder priorizar el tráfico, poder brindar temas de resiliencia y redundancia a nivel de conectividad entre las sedes, hacia un data center principal y demás, y brindando todo dentro de las mismas capacidades del firewall, no con equipos diferentes, sino brindando, por ejemplo, temas de medición de jitter, medición por ejemplo, paquetes perdidos, de latencia, para de manera inteligente poder priorizar el tráfico hacia las aplicaciones. Entonces, todo esto dentro de las mismas capacidades de seguridad y que nos brinda de manera transversal los firewalls de siguiente generación de estrato. Como último, en la parte de IOPS, el concepto de IOPS realmente, como les decía, Palo Alto siempre ha estado en la vanguardia y ha llevado la batuta en muchos de los conceptos de seguridad y dentro de estos está el tema de IOPS. Entonces, que es muy importante tener en cuenta. Una de las principales brechas también de seguridad que se tiene y que incluso hace parte de los últimos top OWASP de casi todos los OWASP top que hay, es el tema de las malas configuraciones. ¿Qué nos permite iOS? Es el componente basado en inteligencia artificial de operaciones IT que nos permite detectar, por ejemplo, si hay algunas malas configuraciones dentro de mi dispositivo de red. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener la mejor solución de seguridad, pero si está mal configurada o si tengo un acceso que es muy permisivo o si tengo los perfiles de seguridad activados sobre el modo alerta, pues de igual manera no me va a servir de mucho la solución si pues dentro de las configuraciones estoy permitiendo todo. Entonces, ¿qué me permite el motor de iOS que está embebido? Tiene un componente free, otro premium.
Desde el componente free me permite poder tener visibilidad de igual manera de, por ejemplo, cuál es el estado de mis dispositivos, cuál es el performance que tienen. De igual manera poder detectar, como les decía, e incluso recomendar configuraciones basadas en mejores prácticas y poder brindar una predicción de cómo será el performance de los firewalls, activando o desactivando ciertas características. También este motor de IOPS nos permite apalancar y aprovechar todas las funcionalidades de seguridad que hablamos anteriormente, brindando el nivel de adopción que se tiene en cada una de ellas y qué cosas se pueden mejorar de manera continua para cerrarle lo máximo posible al atacante las actividades que pueda hacer basado netamente, como les decía, en mejores prácticas a nivel de configuraciones. Eh, Ya para finalizar y pues ya darle el paso aquí a José, es la parte de cuáles son todo esto son herramientas que son de manera gratuita, que están en la parte de Strata. Es poder desde un inicio, desde por ejemplo Security Lifecycle Review, hasta la parte de la implementación, poder de manera transversal aplicar mejores prácticas, revisar cuál es la postura de seguridad de mi compañía, aplicar desde las configuraciones de una migración, controles de aplicación basados en capa 7 y evaluar de manera continua cuál es mi postura. Entonces, desde la etapa inicial, que es la que dice Insight, la parte del Security Lifecycle Review, que me permite cuando yo estoy evaluando y quiero ver de pronto qué no, cuáles son esos puntos ciegos que tiene mi solución de seguridad de red, es poder permitir de que es un reporte que me permite ver o evidenciar de pronto cuál es mi postura de seguridad y sacar un reporte de cuáles son las brechas que se ha detectado y demás. La parte de Expedition, Heron, Skillet es yo cuando ya me decidí y vi que definitivamente en esta etapa de evaluación, pues Palo Alto me dio mucha visibilidad, por ejemplo, en temas de DNS, en temas de filtrado URL, en temas de credenciales, de phishing y demás poder desde la migración aplicar mejores prácticas en el nivel de la capa de aplicación y desde las configuraciones desde el día uno en el que yo voy a implementar un firewall independientemente del factor de forma, aplicar las mejores prácticas a nivel de seguridad y poder de igual manera aplicar un hardening a las configuraciones que voy a ejecutar. Y de manera continua, como les decía, el tema de IOPS y Best Practice Assessment, poder hacerlo de manera continua a partir de la telemetría de la información que me da el firewall y poder optimizar y sacarle el máximo provecho, el máximo jugo a la solución que tengo implementada. Entonces, todo esto es como una etapa continua, una etapa de aprendizaje continuo que me permite pues aplicar siempre, como lo decíamos desde el principio de la presentación, eh, perfiles de seguridad y configuraciones en la vanguardia y que están basadas en mejores prácticas. Y sin más preámbulo, pues te doy la palabra, José. Listo, Andrés, muchas gracias. La verdad es que pues muy interesante todo el tema. Antes de continuar, pues pueden escanear este código QR y ahí me pueden escribir al WhatsApp por si tienen alguna duda o están interesados en adquirir pues algo más pues con nosotros. Y no sé, aquí veo una pregunta del Hotel Soratama que dice, buen día, qué pena, me conecté muy tarde, pero les dice como tengo un PA 440 y me gustaría saber si Palo Alto tiene un servicio que me ayuda a blindar los emails que lleguen a mi dominio corporativo. Aunque tengo Endpoint instalado, siempre se filtran muchos emails tipo spyware o phishing. Entonces, si Andrés, me ayudas, por favor, respondiendo a esa pregunta. Y si tienen más preguntas, no las pueden dejar en el chat. Sí, de acuerdo. En cuanto a la protección de correo electrónico, pues de momento en el portafolio no hay como una protección de email security dedicada a nivel de Palo Alto. Que sí se tiene, por ejemplo, protección a nivel de DLP, a nivel, por ejemplo, de temas de información que pueda compartir, pero pues a nivel y bueno, el tema como les mostraba en la parte de Advanced URL Filtering, el poder prevenir, por ejemplo, credenciales, temas de phishing o ataques evasivos o temas de DGAs.
Sin embargo, pues netamente email security pues no hace parte, es una de las pocas cosas que no están dentro del portafolio de Palo Alto, pero igualmente hay controles compensatorios como los que comenté anteriormente. Listo, perfecto. Aquí nos pregunta Johnny Andrés, dice que si Palo Alto tiene módulo WAF. Palo Alto dentro de su estrategia no es de la Strata, sino es del componente de Prisma Cloud. Tiene algo que se llama WAS, Web Application and API Security, que hace más allá de pronto lo que hace un WAF, que es como un proxy reverso que me protege las aplicaciones web, porque primero van hacia el WAF. eh, lo que hace se instala un agente directamente en los contenedores, en los hosts, en los microservicios, y ese agente me puede proteger, por ejemplo, me brinda protecciones a nivel de API Protection, contra Top 10 o WASP, me brinda protecciones de igual manera contra, por ejemplo, posibles exfiltraciones de información, y también brinda capacidades, por ejemplo, para brindar un control compensatorio ante posibles vulnerabilidades que estén expuestas en los servicios web. Entonces, no se llama WAF como tal, pero sí es Web Application and API Security. No es una appliance aparte, una solución de cloud, sino va directamente embebida dentro de los contenedores o dentro de los web hosts. Ah, listo, Andrés, muchísimas gracias. Si alguien no tiene más preguntas o si tiene más, las pueden ir dejando en el chat y mientras vamos a hacer una pequeña actividad, un Kahoot y a las